¿Alguna vez se han preguntado cómo surgió el derecho comercial? Porque viene mucho más atrás de la Edad Media. Porque antes de existir como una rama jurídica, ya había un intercambio económico que necesitaba una regulación. Sigan atentos que aquí se los contamos. Bueno, empecemos por el origen del problema. Resulta que hace más de 3.700 años en Babilonia ya había gente negociando, pero como era de esperarse, los problemas nunca faltaban. Entonces salió el famoso código de Hammurabi, en el cual nos decían básicamente que si van a comerciar, háganlo con reglas. Ese código fue el primer intento de regular el comercio, ya que el derecho común no protegía bien a los comerciantes frente a otros gremios. Y ojo, aunque los fenices y cartagineses eran potencias comerciales, aunque no legaron textos escritos, nos dejaron leyes muy importantes como las leyes de Rodas. Básicamente dijeron, si tiramos toda la carga al mar para salvar el barco, todos pagan los daños. Y así nació el hechazón y el primer código marítimo. Y aquí es donde viene lo más contradictorio, cuando pasamos a Roma. Roma, que era la cuna del comercio mundial, no tenía derecho comercial. Y eso porque Dius Civili era tan flexible que el pretor no necesitaba de una rama especial para solucionarlo. Además, comerciar era algo visto como bajo o servil. Los ciudadanos decentes no comerciaban, esto se lo dejaban a los esclavos. Igual, Roma dejó algunos textos jurídicos muy importantes, que incluían los préstamos con interés, los préstamos a la gruesa aventura y también los antecedentes de la quiebra, también conocida como bonorum venditio. Después de la caída de Roma, o sea, en la Baja Edad Media, todo se volvió rural con el establecimiento del sistema feudal, hasta el siglo XI, donde el comercio explotó otra vez. Con la emancipación de los siervos, el desarrollo de las ferias y de los mercados, el crecimiento de las ciudades y la popularización de la economía monetaria, nace una nueva clase social, la burguesía. Ante este nuevo panorama, los comerciantes dijeron, el derecho civil ya no nos sirve, tenemos que crear nuestras propias normas. Y así surgió la Lex Mercatoria, un conjunto de principios y normas surgidos de la costumbre que regularon las relaciones comerciales durante toda la Edad Media en Europa. Ahora, estos nuevos gremios se convirtieron en corporaciones, cuyos estatutos tomaron fuerza de ley. Y con ello nació el derecho mercantil, un derecho totalmente autónomo al derecho civil. Ellos mismos hicieron todo, estatutos, normas e incluso sus propios tribunales, es decir, el derecho mercantil es considerado verdaderamente derecho, hecho por y para los comerciantes. En esos tribunales propios, es decir, los consulados, los jueces comerciantes se basaban en decidir respecto a los usos y la costumbre, como la buena fe y la equidad. De aquí surgen instituciones clave como el registro de los comerciantes, las sociedades, la letra de cambio, la banca, los seguros, la quiebra y hasta la bolsa. Y ojo con el concepto clave, el derecho subjetivo, donde solamente se hablaba de personas que eran comerciantes o miembros del gremio. Por eso se hablaba desde un carácter profesional. Pasamos ahora a las monarquías absolutistas en la Edad Moderna, que prácticamente le dijeron a los comerciantes, gracias a todos, pero aquí mandamos nosotros. Entonces aquí es donde pasa el derecho comercial a estar fuertemente intervenido por la corona. Más adelante, durante el reinado de Luis XIV y su ministro Colbert, surgen las ordenanzas de comercio y de marina, que son considerados los primeros códigos de comercio del mundo. Ahora aquí viene el cambio. Algunos actos como la letra de cambio ya estaban bajo tutela de la jurisdicción mercantil, sin importar quién los hiciera. Si bien el derecho mercantil aún seguía teniendo un marcado carácter profesional, o sea que seguía siendo subjetivo, este fue el primer paso para ir a la concepción objetiva. La segunda etapa del desarrollo histórico del derecho comercial se extiende desde la Revolución Francesa en 1789 hasta finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Así llega en 1807 el Código de Comercio francés, que si bien recoge los antecedentes de las ordenanzas de Colbert, innova al cambiar o modificar los criterios de aplicación del derecho mercantil. Es decir, y ahora este es el gran cambio, el derecho comercial dejó de enfocarse en el comerciante, sino en los actos de comercio. Básicamente ya no era para la clase profesional, sino para cualquier acto mercantil.
Y así es como nace la teoría de los actos de comercio. Sí, bien es el comerciante el que realiza los actos de comercio de forma habitual, pero no es todo para cumplir con el régimen mercantil, porque aquí lo que falta es la naturaleza objetiva del acto. Naturalmente, la jurisdicción mercantil se extendió a toda persona que realizara actos de comercio sin ser comerciante. Esa tendencia jurídica se extendió hasta la Revolución Industrial, aplicando sus criterios a la industria y la producción en masa. Hoy en día no hablamos de actos aislados, sino de empresas, que son organizaciones cuyo capital o trabajo son para la producción de bienes o servicios. Además pasa algo muy curioso, y es que en países como Alemania e Italia vuelven a un sistema subjetivo moderno, donde el foco es el empresario. Y aparece el derecho de mercado, que comprende la competencia, la propiedad industrial y actividad empresarial organizada. En Colombia, las primeras normas comerciales fueron heredadas de España, como las ordenanzas de Bilbao de 1737, las cuales se mantuvieron hasta tiempo después de la independencia con el fin de evitar un vacío legal. El momento de la independencia jurídica vino en 1853, cuando Colombia expidió su primer código de comercio. Dicho sea de paso, era casi igual al español. Lo curioso es que luego nos volvimos federalista y con esto todos los estados tenían capacidad para legislar. Pero, ojo al dato, en 1869, cuando el estado de Panamá seguía siendo parte de Colombia, expidió un código tan avanzado y moderno que terminó marcando la pauta en materia mercantil. Tanto impacto tuvo el Código de Panamá que en 1887 se tomó como ley de la nación y estuvo vigente casi 84 años, hasta que en 1971 se expidió el decreto 410, que es nuestro Código de Comercio actual. En resumen, el derecho comercial nació de una actividad cotidiana entre comerciantes y terminó siendo una rama esencial del derecho. Pasó de ser exclusivo de los gremios y corporaciones de comerciantes a ser ley del Estado. De comerciantes a actos a empresas. Y ahora ya sabes que detrás de cada contrato hay siglos de historia jurídica. Gracias por su atención.